buscamos la lectura. Evangelio de Juan, capítulo número 10, y vamos a darle lectura del versículo 22 al 42, por favor. Juan capítulo 10, del 22 al 42. Amén. Dice así, sígalo con su vista, por favor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no sois de mis ovejas, como os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar por la palabra. Su mano hacia el siervo. Padre, en el nombre de Yeshua oramos por tu Hijo, Señor, por tu siervo, al que tú levantas, al que tú has querido poner en este lugar, al que tú le has llenado, Señor, de misericordia, de amor, de salvación, de sabiduría y conocimiento. Lo ponemos delante de ti, Señor, para que lo uses, Padre eterno. Lo uses de la manera que tú quieras. Hay libertad, Espíritu de Dios, en esta alma, en este ser, en este Hijo tuyo, Padre, para que muestres tu sabiduría y tu poder. Aquí estamos nosotros, Señor, los que escuchamos, los que queremos aprender y entender de tu palabra, bendito Dios. Haz en esta hora lo que tengas que hacer en esta tu iglesia. Desde ahora declaramos que la vida de tu Hijo es guardada y fortalecida, Señor, con mayor fuerza, con mayor ánimo, con mayor vigor y sabiduría, conocimiento de lo alto sobre su vida, Padre eterno. Que su lengua, Señor bendito, sea una espada de dos filos, Señor, porque de ella emana palabra, Señor, palabra de vida eterna, que entra a nuestros corazones, Señor bendito, y que llega hasta el tuétano, bendito Dios. Sea guardado, Señor, y todo lo que él depende, bendito Padre eterno, se ha puesto delante de ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el amén, amén, amén y amén. Amén. Pues asiento, sea tan amable. Es como una segunda parte del mensaje en la mañana, que también fue sobre Hanukkah. Parte casi es lo mismo, pero vamos a hacer más énfasis en las 9 luces, 9 resplandores que recibimos a través de nuestro Señor Yeshua. ¿Cuánto decimos amén? En el año aproximadamente, ¿verdad?,
y ahí es donde cuesta un poco de trabajo el calcular los tiempos. El año 165, en el tiempo de los hebreos, hablando de la existencia del rey Antíoco IV Epifanes, que no tuve el gusto de conocer, todavía no nacía. Hubo una guerra entre el ejército griego, sirio, romano contra los hebreos y profanaron el templo. Esto es, lo destruyeron por dentro en esa guerra. Todo lo que era de oro, la mesa de la proposición, los utensilios, todo fue destruido, el templo por dentro también, por fuera la fachada. Y de alguna manera en esa profanación sacrificaron cerdos dentro del templo. Profanación es ir contra lo puro con lo impuro, ¿no? Quitar la pureza con las cosas oscuras en este sentido. Y de tal forma o manera que unos 3 años aproximadamente después, el Eterno Señor levanta en las diferentes posturas, sala de 10 hombres para derrotar a un ejército de varias naciones tan poderoso. Ahí ya empieza el milagro, porque en esta primera postura nadie se explica cómo fue posible que 10 hombres vencieran a un ejército que se asoció de diferentes razas. Imposible. Esto viene en el libro de los Macabeos, que no viene aquí en esta Biblia, en la Biblia hebrea, ya viene ese libro, inclusive el de Enoc también. No hemos traído, están muy caras, 2,000, 2,300, pero es una versión hermosísima. Viene la traducción directa del hebreo al español. Según la ley a nivel mundial, es que la traducción de un idioma a otro, diferentes razas, se pierde de un 10 o un 30% de veracidad. Esto porque hay palabras que no existen en el otro idioma, y la Biblia esta, bueno, viene de una traducción del griego latín, lenguas europeas, Estados Unidos, y luego nos brinca aquí, ¿no? Entonces no es lo mismo que directo del hebreo al español. Y ahí viene el libro de los Macabeos que narra toda esta historia. No la leo en la mañana, lo hice, sí nos lleva un poco de tiempo. Queremos hacer énfasis en el tema del mensaje de las 9 luces del Señor Yeshua. Ahora, sí tengo que decirlo, es la celebración de la fiesta llamada Hanukkah, también llamada de la dedicación. Esto porque ya en el contexto que estamos hablando, estos 10 hombres, otra postura, perdón, habla de que era un ejército de ángeles los que acompañaron a estos 10 hombres para derrotar al ejército enemigo. Y la otra es que acudieron a otros hombres hebreos que tenían unos poderes muy fuertes, trascendentes, que podían levantar las corrientes de las aguas del río, de los mares, como Elías, que hacía llover o que detuvo el agua, y por ahí milagros que no se narran aquí, y en el contexto del idioma original hebreo, vienen milagros tremendos que realizaron muchos siervos del Eterno. Entonces, una postura es que el milagro de estos 10 hombres con los ángeles que le acompañaron para derrotar al ejército que se compuso de todas estas razas, ¿no? Sirio, griego, romano, por ahí. Y la otra de estos hombres que no se sabe, ¿verdad? Realmente, pero de alguna manera son llamados también macabeos. El hecho es que cuando rescatan el templo y lo restauran, en la restauración normalmente siempre en el lugar santísimo, que es como si fuera el altar santo, esta área, y atrás, el patio, siempre está el candelabro de 7 brazos, siempre iluminado día y noche, en un sistema de abajo de aceite
que lo componían los sacerdotes levitas, sacerdotes de Leví, y sube el aceite por los brazos y está el encendido, ¿verdad? Y día y noche estaba encendido, representa la presencia de Dios, el aceite, la presencia del Espíritu del Eterno. Entonces, para nosotros es lo mismo, aceite que fluye y es la presencia del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y la luz representa a nuestro Señor Yeshua. En Isaías 11, Apocalipsis, habla de los 7 Espíritus de Dios, 7 brazos. 7 atributos del Espíritu del Eterno, así es. En invierno, como dice ahí, que siendo invierno, era la fiesta de la dedicación, porque en la restauración dedicaron nuevamente el templo a Dios, al Eterno. De tal manera que el milagro consiste que en la restauración solo encontraron aceite para un día, mientras ellos preparaban el aceite para que siguiera fluyendo la luz. Y el milagro consiste en que duró 8 días más la luz. De ahí se toma el pedir un milagro por 9 días que duró la luz. El año pasado se invitó a que escribieran, a partir de hoy que cae en esta fecha, un milagro por día, o sea, en una hojita 9 milagros. Hasta les dije, si quiere ponga el nombre, si no, no lo ponga. Tenemos una carpeta en la oficina donde dice enfermedades, trabajo y XX separado, a quienes luego nos dan un papelito y le estamos orando diario. Así lo vamos a hacer con los milagros que usted me diga, pero usted tiene que orar también diario. No es solo mi fe, es intercesor. Por la fe de usted es el que está generando amor, dependencia. Entonces, yo le invito a que el próximo domingo ore y sin egoísmo escriba los milagros. Mire, si usted le pide una pluma que no sabe fallar, eso no es milagro. Amén. Amén. Un milagro es algo más allá de lo normal. Llámele sobre lo natural o, como dicen por ahí, paranormal. Milagro, entendamos, milagro es que tengo el familiar que se está muriendo ya desahuciado y ya está en los últimos días y pido el milagro de sanidad, ¿verdad? Y sana, ese es milagro. Entonces, entendamos, tiene usted que orar diario, un año. Creo que todos oramos diario, ¿o no? Entonces incluya su milagro. A partir de hoy se encienden 9 luces, ¿no? Al rato vamos a ilustrarlo. El primer día el milagro 2 y así. Y por ahí hasta el próximo lunes o martes, en que son los 9 días. Entonces, el milagro consiste en eso. Por eso es llamado, como dice la escritura aquí, que el Señor, en el verso 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo ya restaurado, con el candelabro con sus luces. Pero por esa ocasión el candelabro llamado Januquilla es de 9 brazos. En la celebración de los 9 días se usa algo como esto, que ha estado a la venta ahí algunas Hanukkahs. Creo que todavía hay una a la venta ahí. Y se le aumenta 2 brazos. En lugar de 7 es 9 por estos días en que es la celebración. De tal manera que aunque usted no tenga así, puede encender una vela diaria. Amén. Y de acuerdo a la enseñanza que vamos a compartir. Entonces, por eso se llama también la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de las luces, y es una victoria, ¿no? Nosotros el próximo domingo se va a celebrar sábado, próximo sábado a las 12, en lugar de la reunión entre esta celebración. Y se va a hacer el encendido en general. Repito, hoy es la primera vela.
y se va a orar porque Dios nos ha dado un templo en su misericordia, que nos tocó vivirlo, porque está la luz en el templo, está en nuestras vidas, y los 9 milagros. Creo que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Las luces no es por Navidad. Ya se ha explicado mucho que no es la fecha en que nace el Señor Yahshua, el 24-25 de diciembre, no, Él nace por septiembre. Pero bueno, Roma cambia todas las fechas y hace lo que quiere, ¿no? Con fechas y todo, y no dice nada en la Biblia de eso, pero ellos lo hacen así, allá ellos. Tratando de seguir la Escritura, también enseña que tengamos luces en la casa. Sí, bueno, no voy a poner un Santa Claus ahí con lucecitas porque ya es otro rollo San Nicolás, ¿no? Como dicen que existe y todo se respeta. Pero en nuestro caso, las luces están anunciando que está la luz de Yahshua en nuestro hogar. Amén. Es más, se recomienda que hasta esté en la ventana. Algunas veces se vendían algunas januquías de 9 brazos de luces y se ponían en la ventana. Es un simbolismo. Pero espiritualmente es la fe que provoca y que atrae al Dios de la luz en el hogar. De tal manera que no usamos mucho el simbolismo, aplicamos lo que enseña para tratar de sentir esa presencia. En lo personal yo no celebro Navidad porque es una fecha falsa, y si el Señor nace en septiembre y se celebra en diciembre, es como yo que nací el 11 de abril de 50 y lo celebro en julio o agosto. Pues nada que ver con abril, ¿verdad? Algo así va por ahí, ¿no? Con todo respeto. Entonces, no tiene caso celebrar fechas falsas puestas por el hombre. Todo eso está en las enciclopedias católicas y todo eso. Muy fácil de investigar. Ahora, vamos a retomar el mensaje porque queremos centrarnos en las luces del Señor Yahshua. Una vez restaurado el templo, entonces lo reedifican al Eterno, lo limpian todo, se dan cuenta del milagro que duró por esos 8 o 9 días. Ya se ha explicado que cada día es un milagro. Hay diferentes aplicaciones. Hace un momento entró por ahí una información que dice que el primer día hay que pedir por el hogar, el segundo por los hijos y por ahí. Creo que en las diferentes posturas del milagro personal de cada quien y la aplicación que se le da al día, que se pide el 2, el 3, ahí varía mucho. Cada quien está poniendo de acuerdo, los hebreos, los judíos, y en otras creencias y en otras congregaciones, pastores dan una aplicación de acuerdo a como el Espíritu lo hace sentir. Eso lo respetamos. Aquí vamos a ver las 9 luces en el contexto del verso 22 al 42 que se ha leído, y cómo el Señor está enseñando. Dice que está en la fiesta de la dedicación, ya le explicamos, era en diciembre. En ese tiempo era un 24, inclusive 25 de diciembre, ¿no? Entonces, para contrarrestar Roma, todas las fichas bíblicas, que ahí es donde no entiendo por qué en contra de. La palabra anticristo es a favor de Cristo y en contra de Cristo al mismo tiempo. Ay, con eso le dejo algo. Ahora, dice que andaba en el templo, en la puerta del templo. La enseñanza dice que la puerta estaba abierta. Y él está enseñando en esta celebración de esta fiesta a los que estaban dentro del templo y a los que estaban fuera, para que se conociera en parte la celebración aplicada a su vida, que Él es el Yahshua, no de las 9 luces, yo lo estoy aplicando en esta celebración. Él es el Yahshua de la luz, como Él mismo lo dice, yo soy la luz del mundo. Y como dice Juan, que Él es la luz que vino a manifestarse en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Aplicado a nuestras vidas, Él es la luz que ha quitado toda oscuridad, toda tiniebla, toda profanación de nuestras vidas. Como un templo, somos templo del Espíritu Santo profanado, y cuando Él llega a nuestras vidas, quita toda esa impureza de profanación y nos da la pureza de su gloria. Amén. Igual el templo, ¿verdad?, tiene que estar siendo orado, porque decimos cualquier pensamiento, palabra, discordia, rencor, resentimiento y todo eso es una manera de rechazo, y que dentro del templo
que entendamos que es un lugar sagrado y que cuesta mantener la pureza. Tenemos que trabajar mucho para tratar de que todo sea una luz y que corresponde a la gloria de su presencia. Aleluya. Entonces, cuando Él está ahí en el pórtico, en la puerta del templo, pues ya ni modo, dirán, pásale, toda agarrada de sostenedor. Dentro de lo que representan los 9 brazos y las 9 luces, en lo que Él está predicando y enseñando en la puerta del templo, la primera luz que encendemos el día de hoy, de las 6 en adelante, es esta, que se llama servidor. ¿Sí? Porque con esta se van a ir encendiendo las demás luces de los diferentes atributos de la persona de nuestro Señor Yeshua. De ahí que el verso 32 dice así: Yeshua le respondió cuando está enseñando, le hacían preguntas acerca de las obras, y dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y por eso ustedes me quieren apedrear. Muchas buenas obras. Y también dice que las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Eso se enlaza, se asocia con Mateo 20:28, que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando Él habla acerca de las obras que hago en nombre de mi Padre y del testimonio de las obras, la máxima obra que Él hizo fue ser servidor, asociado con que el servidor dio su vida en rescate de muchos. Entre esos muchos estamos nosotros. Amén. De tal manera entonces que nosotros tenemos que librarnos de todo egoísmo. Las obras es servir a los demás, es hacer la obra del Dios Todopoderoso, y sobre todo, como el canto, ¿no? La mejor obra que podemos realizar es compartir la luz del perdón, de la salvación, de la resurrección. Esa es una lucesota tremenda. Cuando nosotros le hablamos a alguien de esta luz, para que él también sea iluminado con el resplandor de su gloria, la resurrección, a una vida eterna y a una luz que ha de permanecer siempre en su alma, y parte al reino cuando le toque, vaya a la presencia de la luz gloriosa del Cordero de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Eterno? Aleluya. Bendito sea que nos ha dado de su luz. Amén. Pues es que Él, como el servidor, y que su vida ha sido entregada en rescate por muchos, decíamos entre ellos nosotros, es que se entregó. Y Él siempre sirviendo a todos, niños, ancianos, pecadores, enfermos, inválidos, los más rechazados de todo. Él siempre se entregó. Él no vio diferencia, no vio nada. Ese es servir. 2, servir en la obra, en algo, ¿no? En alguna situación X dentro de la obra, orar, limpiar, orar, qué sé yo. Pero mínimo el orar en casa, si usted no tuviera el tiempo, siempre lo hemos dicho, y colaborar en lo más posible. Esta es la primera luz de que nosotros debemos ser servidores. Dice: Él vino a servir y no para qué ser servido. Este es despojarnos. Hay quien hace algo por alguien por interés, porque le conviene, porque espera recibir algo, porque es el mejor amigo, parte de su familia, porque alguna vez le dio un favor o le hizo un favor o le apoyó. No, hermano, el ser servidor, de acuerdo a la luz de nuestro Señor Yahshua, aunque no le conozcamos, si haya sido un enemigo y se está muriendo, tenemos que dar luz. Ese es amar al enemigo. Recuerdo de un predicador muy reconocido de Asambleas de Dios, y cómo le echaba, tenía un programa de televisión y una iglesia de esas mega gigantes, ¿no?
muy reconocido, a un grupo llamado Stryper, de rock cristiano así llamado. Ellos no ministraban rock en las iglesias, se iban ahí a las calles de las bandas, colonias de Estados Unidos, de negros, latinos y americanos que andaban mal, y al ritmo de roles entonaban letra de Dios, ¿no? Era para atraerlos, les regalaban Biblia y ahora los conectaban en una restauración, rehabilitación para salir de la droga. Era su ministerio y vestían como ellos y todo para atraerlos en las calles, en bares y lugares de pandillas y todo eso, ¿no? Ese era el ministerio y daba resultado. Y este predicador siempre les aventó con todo y los criticaba y los señalaba y los condenaba. Y un día él falló. Cayó en adulterio y lo confesó en la televisión. Y pues muchos no perdonan, otros sí. Por los primeros que fueron a verlo y a decirle: aquí estamos contigo, queremos orarte, cuenta con nosotros, cuando necesites llámanos, fue el grupo Stryper. Eso habla de luz. Y es una manera en que nosotros no debemos de ver quién, cómo, cuándo, estatura, colores. Dice en la mañana, yo lo he vivido y lo he visto con otros, ¿no? Que de repente dejan de hablarle a alguien. Y uno dice, ¿esa es bipolaridad espiritual o qué te hicieron? Lo bueno es que ni les han hecho nada a veces, solo porque les contaron, porque es la novia del que usted quería, o es el novio del que usted quería, y cosas así, ¿no? Y ya dejan de soldar de hablar cuando no tienen un contexto de los porqués. No estamos para apagar luces, estamos para encender luces. Amén. Ese es servir, aún en contra, aún a pesar, aún por o para lo otro. La segunda luz, el segundo día, siendo lunes, hoy es domingo, se enciende otra vez el servidor. El segundo día se encienden dos luces, el servidor y la primer luz. Hoy es el servidor y la primer luz. La segunda luz está en el verso número 30 y 38, y dice: yo y el Padre uno somos. Y el 38 dice: mas si las hago, hablando de las obras, aunque no me creas a mí, creed en las obras, para que conozcáis y para que crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué significa? Que Él está diciendo: yo soy Dios. En el verso número 35 le responde la gente y le dice: bueno, es que tú dices que por las obras, pero te queremos apedrear, no por las obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En Juan 20:28 habla de Pedro cuando lo identifica en un milagro y le dice: Señor mío y Dios mío. Y cuando nosotros vamos a Colosenses, escuche, capítulo 1, verso 15, dice así acerca de que Él es Dios. Hablando del Señor Yahshua, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda la plenitud. Aleluya. Y en el capítulo 2, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad y la cabeza nuestra. Yeshua es Dios, le damos el aplauso. Él es la luz del Dios eterno en toda la deidad, de toda la plenitud de su esencia y existencia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Y la tercera luz, ya lo va a estar haciendo aquí el niño Irán, se enciende, ¿verdad? Y viene representando al Hijo de Dios. Vea qué hermoso, servidor, Dios, el Hijo de Dios. Dice el verso número 36, retomando 10:36. Estamos hablando, esto él lo habló todo en la celebración de la fiesta. Y estamos, gracias al Eterno, nos dio la revelación de 9 luces, ¿no? De los 9 atributos. De Dios no es un atributo, no, Él es Dios, punto. No es un atributo, es Dios. Amén. El Hijo de Dios es la encarnación, no reencarnación. Encarnación, que siendo Dios mismo se hace hombre, siervo, va a la cruz, muere y resucita por nosotros. Aleluya. Va en un orden precioso. La tercera luz dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque yo les dije, habla el Señor, Hijo de Dios soy. Y en Mateo 3:17 dice, cuando él se está bautizando, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda la complacencia, ¿no? Y hay varios textos que hablan de que él es el Hijo de Dios. Cuesta mucho trabajo en el contexto bíblico que los judíos no creían en él o no lo aceptaban, pero no habla de todos los judíos que existían en Jerusalén o en todo Israel. No, habla de los judíos que no lo aceptaban, entonces escribas, fariseos, saduceos, que no eran tan malos, eran muy celosos de la palabra, y ser el Hijo de Dios, cuando existían el hijo de Seminaris, el hijo de Zeus con quién sabe cuántas esposas y cuántos hijos. Ya había como 12 hijos de dioses antes del Señor, y es normal que entonces estos hombres que conocían la Torá y la existencia de estos dioses que nacieron también de mujeres y de sus dioses espirituales, y viene otro hijo de Dios, es obvio, y en un Yahshua que no andaba predicando solo en sinagogas o templos, sino en la calle, en las playas, al pobre, a los leprosos. Y en ese tiempo solo se predicaba en las sinagogas, templos o lugares llamados kailás, cuartos de casas. Pero aquí no, él rompe con todo eso y lleva el mensaje al pobre, al necesitado, a los que no tenían derecho a entrar a las sinagogas o no, a la siriofenicia, al samaritano, griegos, romanos, a todos y de todos tamaños, colores, sabores, razas, porque el mensaje, la luz del Eterno, no es por raza, tamaños, posición, colores, denominaciones, religiones, no, es para todo aquel que esté en tinieblas o en oscuridad, como estábamos nosotros, y su luz nos vino a resplandecer por su misericordia, por su bondad, y ahora también somos hijos de la luz. Amén, aleluya, bendito sea su nombre. Amén. La cuarta luz que se enciende, representa al Mesías, servidor, Dios, Hijo de Dios y Mesías. Dice el verso número 22: celébrase en Jerusalén la fiesta de dedicación, y era invierno. Dedicación, ya explicamos que es la dedicación del templo. Va unido a la celebración de las luces.
Y dice en el verso número 24, le rodean los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y él le responde: os lo he dicho y no lo creen. O sea, dándoles a entender, pues ya les dije que soy el Mesías. Había 8 señales de poder aceptar quién era el Mesías, que las que encontramos en Isaías 35, algo así. Y también cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, él está en la cárcel, dice: vayan con Yeshua y pregúntenle si él es el que ha de venir, el Mesías. Cuando Juan el Bautista había dicho que no era digno de desatar siquiera las correas de sus sandalias, cuando lo había bautizado, cuando había recibido la revelación de que sobre quien viniera una paloma y se pusiera sobre de él, era otra de las señales que él era el Mesías. Y lo que sucede es que cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, que después le corta la cabeza a Herodes, llegan los discípulos de Juan el Bautista con el Señor y le dicen: dice Juan que si tú eres el Mesías, el enviado, el Salvador, el que viene a dar su vida por el pueblo. Entonces ahí él podía haber contestado: pues Juan hizo todo esto, recibió todo esto, ¿cómo es que viene a preguntar? Pero Juan quería la respuesta de Isaías 35 y de Lucas 4, cuando dice que él viene a dar sanidad a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, y por ahí está hablando de esas 8 o 9 señales del Mesías. Entonces el Señor le responde a los discípulos de Juan y les dice: díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan, y que los sordos oyen, y que los mudos hablan. Y les da las 9 señales del Mesías que esperaba Juan el Bautista, que él había leído en Isaías. Aleluya. Estamos hablando de las 9 luces, que son señales de una cuarta luz, de que Yahshua es el Mesías, el Salvador del mundo, para todo aquel que cree y le recibe en su corazón. Den la aplauso a Yahshua como el Mesías, aleluya, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el servidor. Amén. Es como cuando está con la mujer samaritana y le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, traducción el Mesías, en el hebreo Mashiach es el Mesías. Dice: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Yahshua le contesta: yo soy el que habla contigo. Y nosotros decimos: amén. Y la quinta luz está hermosa también, como todas. Por eso decía yo, lo estoy repasando otra vez: servidor, Dios, Hijo de Dios, Mesías, y ahora hablamos del Salvador. Aleluya. Y en el verso número 28, dentro de lo que les está enseñando, dice: y yo les doy vida eterna. ¿Qué significa yo les doy vida eterna? El Salvador. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las ha de arrebatar de mi mano. Juan 3:16 dice: la manera en que Dios amó y ama al mundo es que envió a su Hijo como Mesías, como Salvador, para todo aquel que en Él crea y cree, no se pierda su alma, se condene a un castigo eterno, sino que tenga una vida eterna en el reino. Es una paráfrasis del texto. Dice: y tenga vida eterna. Y ahí está hablando él, el Padre, acerca del Hijo como el Salvador. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna. Esta quinta luz está hablando de que Él es el Salvador. 1, 2, 3, 4, 5. No es exactamente el orden de la Hanukkah, pero bueno, viene siendo la quinta. Entonces, hermanos, hay muchas doctrinas, enseñanzas, ¿no? Que por las buenas obras y pertenecer a la religión popular se va al reino. No, ni por ser evangélicos, no.
sino es porque se recibe al Señor en el corazón y se dan frutos de arrepentimiento, frutos verdaderos de arrepentimiento. Aleluya. Este es un cambio de vida. Hay creyentes que se dicen cristianos o nos decimos cristianos y no se ha cambiado realmente. Sí, se ha mejorado, se ha cambiado en algunas áreas, ¿no? Pero es un cambio en un porcentaje altísimo y tenemos que buscar esa santidad para estarnos renovando, estarnos transformando y estar dependiendo de Él en una fe de que todos fallamos, pero no todos vamos a estar fallando a cada momento y estar pensando que como Él nos perdona, puede estar falle y falle y falle. No, Él es el Salvador, como Salvador cuando, fíjense, hay varios salmos que habla, que dice que Dios te dé las fuerzas del búfalo y seas ungido con aceite fresco. Hay veces que uno dice, ¿cómo está esto, no? ¿Qué tiene que ver el búfalo con el aceite o que seas con la fuerza la fortaleza del búfalo y Dios te dé la fuerza del búfalo y seas ungido con aceite fresco? Así como enseña que el gallo cuando canta 3 veces, el mismo tono, la misma duración del canto anuncia traición. Esto lo dicen los libros hebreos. Y el Señor toma esa parte y le dice a Pedro, cuando el gallo cante 3 veces, tú me vas a traicionar. Pedro tenía este conocimiento, pero se lo dice el Señor a Pedro. Y todavía Pedro le dice, voy contigo hasta la muerte. Y finalmente lo traiciona. Él toma ejemplos para dar enseñanza. Esto del búfalo dice que cuando esos animales que tienen mucha fuerza, fortaleza, resistencia, se ven en peligro, vamos a decir que llegan lobos, tigres, qué sé yo, como hemos visto en documentales, despiden aceite de los cuernos de su cabeza y le cubre todo el cuerpo al búfalo. Bueno, ya estoy haciendo yo como búfalo, y es un búfalo flaco. Y entonces el búfalo genera ese aceite de arriba y le cubre todo y lo hace resbaladizo su cuerpo, que cuando le ataca el enemigo, el animal enemigo, resbala sobre su cuerpo y le cuesta trabajo que le entierre las garras o los colmillos o qué sé yo, ¿no? Y de ahí sale el aceite que tenga las fuerzas del búfalo y seas ungido con aceite fresco. Está dando a entender que tengamos la fuerza, la fortaleza, así, de un Dios todopoderoso, porque esa dependencia para con Él nos da la fortaleza, la fuerza, la fe que genera una unción en nuestra vida. Aleluya. En las luces del aceite del Espíritu Santo. Del aplauso al Eterno. Ahora sí que todos somos búfalos, machos y hembras, varones y varonas. Amén. Hay mucha enseñanza muy bonita, ¿verdad? En cuanto a todo esto. En las águilas, el jueves, sí, prediqué el jueves, hablamos de algunas enseñanzas semejantes, ¿no? Y cuando hablamos del águila, que es muy conocido esto del águila, de que se renueva, renuévate como las águilas. Y sabemos mucho de esto. Tenemos un mensaje como de 3 hojas de características del águila que yo nunca inclusive había escuchado. Pero entre ellas, de las conocidas, habla de que el águila desea y quiere una renovación, ¿sí? Y la busca, porque sabe que entra en un proceso donde tiene que subir a la montaña y estar en un retiro. Ahí se destroza el pico, porque le van haciendo más grande y más poderoso y más fuerte. Las garras, hay la postura que se le empiezan a caer, ¿no? El águila tiene que golpear ante la piedra, la roca de la montaña. Ya están en un proceso de descomposición, de caerse, hasta que se le caen, queda sin garras, queda sin pico y empieza a azotarse y a rascarse contra la piedra para que se le caigan las plumas, porque le vienen plumas más grandes, alas más grandes para un vuelo más grande y más poderoso. Amén. Entonces dice, y renuévate como las
águilas. Aquí es parecido al búfalo, por eso habla de una renovación, por lo del aceite, ¿verdad?, que genera una luz, porque el pico le nace, porque primero es un tipo de aceite en la boca, o como se llama el águila, y le va formando el pico. Igual las garras es un tipo de aceitito que le van haciendo para que le nazcan las garras. Igual vamos a decir como el cabello, ¿no?, que si se le llamara el poro capilar, también como que nace un poquito de aceite para que nazca una nueva pluma y unas nuevas alas. Ahí es donde entendemos que si alguien nos renueva, es el Espíritu Santo con su luz, con nueva fuerza, y a elevarnos en un poder alto, a lo cual estamos destinados como águilas reales, no como aguiluchos, para la gloria del Padre. Amén. Aleluya. Cuando investigamos y vemos todas estas características, el por qué, luego nos compara, en similitud como el búfalo, como las águilas, entendemos que es por el aceite, la esencia divina que representa al Espíritu Santo, que nos renueva en su presencia y nos da la luz. Aleluya. Así llegamos a la sexta luz. Si ya te cansaste, ¿no? Bueno. Vale. Sexta luz, y dice el verso número 25, y Yahshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Él anda en el templo, ¿sí? Juan 3:19 dice, él habla a los discípulos y les dice, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le dicen, ¿cómo vas? Que si se derrumba el templo y en 3 días, ¿cómo lo vas a levantar? Si tardaron años en volverlo a reconstruir. Y dice el verso 21, mas él hablaba del templo que es su cuerpo. Eso en un paralelismo y en una bendición en semejanza a imagen de Yahshua, la Escritura habla de que nosotros también somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuanto más Él en su presencia, en su persona. Esta es la sexta luz, que Él es el templo del Dios viviente. Amén. Servidor, Dios, Hijo de Dios, Mesías, Salvador y templo. Y es el Mishkan, que significa tabernáculo. En el tiempo de Moisés, primero era altar para invocar la presencia de sacrificios. Ya a veces el Señor les enseña del Mishkan, que significa tienda de adoración, mal traducida como tabernáculo, pero bueno, es como una casa de una campaña de esas tipo circo rectangular, así era la forma. Y donde la nube que representa la guía del Espíritu Santo paraba, el pueblo paraba en su travesía por el desierto y ahí se detenían y ahí ponían la reconstrucción del Mishkan, que viene siendo como la casa del Eterno, lugar de adoración o llamado tabernáculo. Y ya cuando empezaba a avanzar la nube rápido, a desbaratarlo, y seguían caminando. ¿Sí? De noche era la columna de fuego que representa al Espíritu Santo, y de día la nube, y de noche la luz les daba calor en un desierto que siempre es frío, y de día en el calor la nube les daba sombra. Es hermosa toda la enseñanza. Y ahí, y donde paraba la nube o la columna de fuego, reconstruían o lo desbarataban, y así seguían con una casa, un Mishkan, un tabernáculo de adoración caminante, ¿sí? Que les llevaba por el camino. Así después se establecen los templos, de tal manera que Yahshua, nuestro Señor, es el templo viviente, caminante, que nos lleva, y donde el Padre tenemos que parar por no apartarnos de su luz, y donde Él camine tenemos que caminar. Y si Él dice derecha, en su luz derecha, izquierda a la izquierda en su luz, hacia atrás en su luz, para en su luz, hacia adelante en su luz. Y si Él dice agáchate, me agacho.
despacho. Si Él dice brinca, brinco. Y si Él dice levanta las manos, las levanto. Porque es el templo viviente de adoración, de alabanza, donde está la presencia de su luz. Porque Él habita en medio de la alabanza, la adoración, la oración, la palabra del templo viviente que nos lleva a una vida de resplandor y de su gloria, como el templo de Dios. Amén. Aleluya. Es hermoso, es lo que Él está enseñando de Hanukkah. Y así llegamos a la octava luz, preciosísima. Yo cuando pienso en esta ocasión me han dado ganas de llorar por la bendición de ser su siervo. Dice el verso 26, mas vosotros no creáis, no creen, porque no son mis ovejas. Como yo se les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Salvador, templo, luz y ahora también pastor. Amén. No les dije de luz, sí, ¿verdad? Como es llamada también la fiesta de las luces, retomando un poco, que es la fiesta de la dedicación, estamos en la séptima luz, yo me pasé la octava, acerca de qué es la luz. Dice Juan 1:4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y que aquella es la luz verdadera. Es de esas luces, en estos 7 atributos, hablando que ya dijimos lo que es su esencia divina, Dios, y la encarnación, y ya los demás son en este sentido de atributos. Como Salvador no es un atributo, es la misión, es el envío, es la función que Él tiene que realizar. En sí, el nombre Yahshua significa Salvador y Mashiach significa Mesías. En el griego latín, Cristo viene en la traducción significando Mesías y Jesús, Salvador. Mal la traducción, pero es la aplicación exacta a la del hebreo, que es lo correcto. Entonces, Él es esa luz que cuando uno no conoce al Señor, la Escritura dice: no apaguéis al Espíritu ni lo entristezcáis. Nuestro espíritu humano está apagado, está entristecido. Nuestra alma está con emociones, sentimientos, pensamientos materialistas, mundanos, de pecado. Todo eso es una oscuridad. No es necesario practicar ocultismo para que en nuestra alma haya oscuridad. No. Ya el estar separado de la luz es oscuridad. O es luz o es oscuridad. O es negro o es blanco, ¿verdad? No hay de otra, ¿no? Todo tiene su pro, su contra y tiene su paralelismo diferente. Entonces, todo esto nos lleva a una vida de oscuridad. Y cuando dice que es la luz de los hombres que nos viene a alumbrar, nos viene a dar de su gloria, y toda esa oscuridad se disipa, se va, porque cuando lo recibimos en nuestro corazón, no es solo como Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador, sino también es como la luz de nuestra vida. Amén. De tal manera que somos esa luz que deseamos al principio, en la bendición de compartirla a otros para que también salgan de las tinieblas. Y así lo dice Pedro: antes eran así, en una vida de oscuridad, pero ahora el Señor les ha llamado para hacer luz de los hombres. Amén. Y en esta octava luz que hablábamos de una función, de un ministerio, de un llamamiento, el hombre tiene que ser pastor de la esposa. Papá y mamá, pastores de los hijos. El maestro, pastor de los alumnos. Y el maestro es amoroso. Enseña, permite. Aquí el Señor le preguntaban y contestaba de una manera amorosa. No la soberbia de aquí yo y ¡fum! No, eso no es ser maestro. Falta ética, educación y pedagogía y guía del Espíritu Santo, que es lo peor. Entonces, lo digo como es y como va,
Y en este sentido, él le preguntaban, contestaba, a veces con autoridad, es muy diferente a lo que hemos mencionado. Entonces, el pastor debe ser amoroso, sencillo, humilde. Él nunca andaba en la calle con su ropaje sacerdotal o de rabino, ¿no? No, como cualquier persona. Hablaba con cualquier persona, convivía con cualquier persona. Lo criticaban por pecador, va a comer con el que roba de los tributos, de los impuestos. No, él iba aquí, iba allá, convivía con todos. Aleluya. No andaba en caballos blancos de reyes, en carruajes, o como en esos tiempos que Herodes y los llamados de Roma emperadores, como el Papa que años atrás que lo cargaban como una carroza y cuatro, dos de un lado y otros cuatro adelante, como si fuera el arca, ¿no? Y el Papa iba ahí. Y cosas de deidad que ni son dioses, pero dejan de ser hombres. Entonces, en ese sentido el pastor, la función de un pastor es cuidar, enseñar, preparar, sanar al herido, debe saber predicar. Por eso es obligatorio que tenga el don de predicación. Debe saber orar por los enfermos. Por eso es obligatorio que tenga don de sanidad. Debe saber liberar. Por eso es obligatorio que tenga don de liberación. Debe saber evangelizar. Por eso es obligatorio que tenga don de evangelista. Debe saber levantar congregaciones. Pero no es obligatorio que tenga el don de misionero o apóstol. No. Debes saber de todo, debes saber enseñar, debes saber preparar a la gente y despertar el don que hay en cada persona. Amén. En la ignorancia, llega un predicador y predica bonito y ya le están diciendo pastor. Alguien de una palabra y ya le están diciendo profeta. No, el pastor su vida da por las ovejas. Una vez ahí en la esquina me agarró un tipo. Entonces el pastor Hugo, ¿verdad? Le digo, sí. Y me hace así y me enseña una pistola. Y le digo, sí, dime. Y le hace así. Le digo, ¿la vendes? Yo no compro pistolas. Tengo una de agua. Y dice, no, es que vengo a decirte de la cuota. Le digo, ¿cuál cuota? Dice, no, pues me tienes que dar ya una cuota cada 8 días o mensual. Digo, ah, sí, ¿cómo no? Sí, te lo voy a dar. Digo, ¿de a cómo? Dice, no, pues yo le decir al jefe que estás de acuerdo, él va a poner la cuota, no lo que tú digas, o sea, no lo que yo diga. Le digo, si quieres vamos ahorita con tu jefe. Ahorita. Le digo, y dice, pues no te va a recibir. No, pues si no me va a recibir yo no le voy a dar nada. Porque quiero verlo, decirle que no le voy a dar nada. Porque si yo le doy, se viene sobre la iglesia. Y a la iglesia nadie la toca. Y tienes que pasar primero por mí para tocar a esta gente. Así, así. Y dile que yo lo digo. Y él me conoce y yo sé quién es él. Es más, yo tengo otra autoridad. Y superior a tu jefe. Dice, ¿y la tienes? Claro que sí. Y ve y díselo. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Dile que el día que quiera que me hable, y aquí lo espero. O llévame con él. Se de veras, digo, de veras tengo otra autoridad. Y jamás regresó. Amén. Hermano, nosotros somos pastores de los hijos. La mejor manera de defenderlos es bendecirlos. Usted es pastor de su esposa. Claro, si no se dejan los hijos, no se deja la esposa, el machismo no cabe, ni aún fuera del cristianismo. Ese es de animalitos. Pero Santiago dice la posición animal, terrenal y diabólica. A la mujer no se le puede tratar como un animal, no. ¡Ay, ya tengo que! ¡Y aquí mando! No. Es la misma imagen y semejanza con que Dios nos une. Ya si la mujer no quiere, o si el hombre no quiere, porque también es la otra parte, cuando hay un matriarcado, y ahora ya no llegan a la delegación y me pegó mi esposo. No, llega el esposo todo moreteado, hinchado. Y ahora, ¿dónde lo atropellaron? Dice, no, me pegó mi esposa. Ya hay de todo, ¿no? No, hermanos, el hombre tiene que ser pastor, cabeza. O la mujer también es una pastora. También tiene sabiduría. También tiene consejería.
también tiene revelación, también tiene capacidad de pastorear. Y los hombres en nuestro machismo, no me digas, yo sé todo, yo soy la cabeza, tú qué sé. No, hay que aprovechar la bendición que se tenga. Amén. Quede claro, si uno no quiere, el otro ya es rollo de cada quien. Igual los hijos, ¿no? A veces que es la autoridad. Pero antes de la educación reprensiva está la orientadora. Te oriento, te enseño. Que casi siempre es la reprensiva. Te lo dije, ya ves. Pero cuando los orientamos, cuando los bendecimos pastoralmente, cuando les hablamos del amor de Dios. Yo he tenido testimonios de padres que me dicen, no, es que mis hijos ahora me echan en cara. Tú muy cristiano, yo fallé. Pero antes, ¿cuándo me abrazaste? ¿Cuándo me diste amor? ¿Cuándo platicabas conmigo? ¿Cuándo me bendecías? Sí, yo te rechacé. Pero en el fondo sentía bonito y tú dejaste de hacerlo. Hermano, si su hijo está rebelón o no le gusta, agárrelo dormido. Subliminalmente ahí escucha todo. Y órale en cortito y en voz baja. Y esa oración llega a su alma. Hay muchas maneras de hacerlo. Unja su cuarto, le hemos dicho. Cuando no esté, ponga alabanza ahí. Unja su ropa, ore en su ropa, en su cama. Amén. Entonces, no hay excusa. Desde que están embarazadas, como mi hermanita, que el varón le ora y ella, y hasta el padre le puede orar. Desde que antes que dé a luz ya hay una presencia de luz en su vida. Amén. Y él está diciendo, creo que ya les comenté, ¿verdad? Se los voy a decir rápidamente. Cuando dice, oyen la voz del pastor y me siguen, estando en Armenia y yendo por la carretera, ya no podíamos seguir porque había gran cantidad de animalitos, ovejas, y se baja el hermano con el traductor y ya empiezan a hablar con ellos, y eran 3 pastores hablando de animalitos, ovejas, y uno les decía, ea, 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 y se va por allá, y un grupo de ovejitas le siguieron a él. Otro le decía, vengan a mí, vengan. Bueno, ya en la traducción me explicaron, ¿no? Hablar armenio, quién sabe cómo es eso. Y vengan, y se ve el pastor y otro grupo de las ovejas. Y el tercer grupo les dijo, ¡hey, las mías, las mías, las mías! Ahí entendí yo que las ovejas conocen a su pastor por el tono de la voz, y entendí ese texto. Aleluya. Así es que yo soy su pastor. Si yo les digo, vengan, no, ni vienen. Vengan temprano, no, ni vienen. Diezmen, no, ni diezman. Qué bueno que no me conozcan, lo reconozcan como pastor. Porque si soy su pastor, todo les faltará. Pero si el de arriba es su pastor, a la voz de él. Amén. Y dice la Escritura, oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. La otra experiencia en Cuba es que yo vi cómo sacrificaban un chivo. Y estaban cerca del corral de los chivos. Desde que lo agarraron berreando el chivo y se movía. Que no digamos que lo matan un puerco, ¿no? Hasta cada rato se les va. Y entonces el chivo lo cuelgan de cabeza del árbol y se movía y berreaba. Berrear es una expresión, no sé si sea la correcta, ¿no? En su lenguaje que... Y lo inmolan, le entierran en el cuello, ya se desangra y lo tuvieron que agarrar entre varios y ya mataron al chivo. Y ahí quedó. En otro viaje posterior vi cómo sacrificaron a un corderito. En la manada el macho es el cordero y la oveja es la hembra. Pues dice que el cordero es el esposo de las ovejas. Aleluya. Y cuando llevan al animalito, al cordero, nada. Lo cuelgan, nada de berrear o chillar, nada. Y le entierran y se desangra, ni se movió, ni berrió, ni chilló o lloró, nada. Allí entendí que como oveja fue llevado al matadero. Aleluya. Callado y en silencio, entregando su vida porque se le entregaba al Padre. Son enseñanzas que él aplicaba de acuerdo a la vida de ese tiempo con el cual la gente se identificaba, en la cual con nosotros ahora estamos entendiendo. El príncipe de los pastores, que ahí es donde a mí me pega de una manera bien bonita, que entregó su vida sin condiciones, sin decir tú no, tú tampoco.
Tú todavía te drogas, te alcoholizas, andas de loca, de loco. No, hermanos, no. Hay quienes están en un proceso. Hay quien lo hace no con toda la intención de maldad. Hay quien no lo logra entender o madurar. Hay otros que a la primera, ¡pum!, un cambiazo, ¿no? Pero también no vale la hipocresía. Y hay quien está en esa lucha. Y hay quien ama al Eterno con todo. Y hay quien trata de ser lo mejor. Y hay quienes tenemos caídas y ¡ay!, el Señor levanta. Y hay quienes de alguna manera o forma estamos entendiendo a un pastor amoroso en la función de cuidar, de restaurar, de levantar, de preparar. Y enseña otra parte de que cuando la ovejita se va saliendo del camino, le avienta una pedrada el pastor con su onda y le da en el costado. Y si no entiende y se sigue saliendo, la otra piedra va a la pata. Y si sigue de rebelde, la otra piedra va al hocico. Y es donde entonces entiende. Y si usted entiende lo que significa esta palabra de acá, lomos, sujétate. Pata, yo soy el camino, en el camino del Señor. Si no en el hociquito del animalito representa, no hables por ti. Deja que el pastor hable por ti y haga su vida en tu vida. ¿Cuántos damos un aplauso al pastor? Al príncipe de los pastores, al que entregó su vida por nosotros y que somos de su prado, somos de su corral. Y dice, pequeña manada, ovejas de su prado. Amén. Y viene finalmente la novena luz, que él también está hablando en toda esta enseñanza en el día de la dedicación. Y cuando el contexto que ya leímos, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y dice en el verso 29, mi Padre me las ha dado y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y también habla de la mano del Padre. Esto habla de la luz, una, servidor, dos, Dios, tres, Hijo de Dios, cuatro, Mesías, cinco, Salvador, seis, templo, siete, luz, ocho, pastor, y esta última, nadie la puede arrebatar de su mano. Él es nuestro protector. ¿Cuántos decimos amén? Nadie. Romanos 8, 35, 38 y 39 dice, ¿quién nos puede separar de su amor? No, hermano, nadie. Le digan lo que le digan. Dice, ¿quién es el que nos condenará? Si Yeshua es el que justifica, es el que perdona. Y la pregunta aquí dice, ¿quién nos separará del amor? Y ahí mismo viene la respuesta. Nadie nos podrá separar. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni las potestades, ni los principados, ni los gobernadores de las tinieblas, ni la guerra, ni la maldad, ni los demonios, ni la pobreza, ni los que le hablen de usted, los que no le amen, lo rechacen, los que digan lo que digan, hagan lo que hagan en contra de su vida, nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor Yeshua, de la presencia del Padre. Él es el protector. Él es como el ave que con sus alas cubre, da la vida, como cuando el huevito, ¿verdad? Y nacemos una nueva vida, y sus alas siempre estarán sobre nosotros. Sí, habrá situaciones X, porque también nosotros nos apartamos de esas alas. Y también cuando habla de la sombra del Todopoderoso, que nosotros nos salimos de esa presencia como de un manto, ¿verdad? Cuando les responde el salmista, castillo fuerte es mi
mi Dios. Y cuando Él dice, Él es mi luz y Él es mi salvación, ¿no? Entonces, en esas expresiones habla de que Él es mi abrigo y estoy bajo la sombra del Altísimo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces está hablando de una cobertura, de una protección que siempre hemos hablado y hemos compartido, de que debemos nosotros siempre estar bajo la gracia, en la bendición llamada doxología final, bendición final en Corintios, que dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Yeshua y la comunión, relación, amistad del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Habla de una cobertura de amor, de gracia y de relación íntima para con el Todopoderoso. Entonces yo tengo que aprender a generar una fe que estoy bajo una luz protectora, que si hay una oscuridad de momento en mi vida por X prueba, enfermedad, por X ataque, deficiencia, escasez o todo lo que va a generar tristeza es oscuridad, sentirse solo, sola, desamparado, angustiado, abandonada, qué sé yo, cualquier situación en su vida, hay que entender que Él es nuestro abrigo, que Él es nuestro calor, que su presencia nos levanta, nos anima y nos renueva, que su presencia nos saca del lodo cenagoso, del pozo profundo, y que Él es el que nos quita los dolores, las enfermedades, que su misericordia, su fidelidad, su protección está en nuestras vidas, que hay terremotos y van a venir, que hay situaciones difíciles, no en México, en todo el mundo, que habrá ciertas cosas que no podamos entender y que no podamos nosotros vencer, que vendrán muchos Goliaths y van a caer, que vendrán muchos muros como en Jericó y van a caer, que el mar se nos va a abrir o vamos a caminar sobre el mar, porque Él es nuestro protector y donde Él está, estamos nosotros, nuestra roca, nuestro sustento, nuestro alivio, nuestro pronto auxilio en los sufrimientos. Tenemos al gran protector, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que con su luz nos saca a una vida victoriosa, a una vida de bendición y a una vida de ser más que vencedores. Dele el aplauso fuerte. Aleluya, 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 aleluya. Él es nuestro cuidador, su mano nos sostiene. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Fiel es el que nos guarda, fiel es el que nos sostiene, fiel es el que nos avienta hacia adelante y para arriba. A Él sea la gloria, el honor y la honra. Amén, 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 amén. A su nombre, a su nombre. ¿Quién es la luz? Yeshua. ¿Quién es la luz? Yeshua. Amén. Denle un aplauso fuerte al Eterno. Amén. Póngase en pie. Amén. Vamos a